En el año 3124, la humanidad se había extendido por las estrellas como la pólvora, colonizando planetas y forjando alianzas, o enemigos con innumerables especies alienígenas. La galaxia era vasta, pero también lo eran sus peligros. Entre ellos se encontraba un guerrero llamado Thaddeus Veyron, un soldado humano que había visto más batallas de las que le importaban para contar. Su reputación le precedía. Intrépido en combate, terco como un asteroide y leal a quienes ganaron. Su confianza. No era alto para los estándares humanos, ni particularmente guapo, pero había algo en la forma en que sus ojos ardían con una determinación que hizo que incluso los generales endurecidos se pusieran patas arriba. La última misión de Thaddeus lo llevó a Citeran Prime, un planeta envuelto en remolinos de brumas violetas y hogar de los Kite, una raza de guerreros enigmáticos conocidos por su fuerza incomparable y sus extrañas costumbres. Los Kite no eran los alienígenas típicos. No fueron conquistadores ni diplomáticos, pero cazadores, criaturas impulsadas por el instinto y el ritual. Vivían para los desafíos, buscando oponentes dignos, para probarse a sí mismos. Y cuando les llegó la noticia de las hazañas de Tadeo, enviaron emisarios para invitar. Lo llevaron a lo que llamaron el juicio. El juicio fue simple en concepto, pero mortal en ejecución. Un guerrero elegido de cada bando se enfrentaría en combate singular en terreno neutral. Un cañón desolado tallado. Hace siglos, junto a antiguos ríos, ahora hace mucho que se secaron. No se permitían armas más allá de las que uno podía llevar a la batalla. No. Interferencia permitida una vez comenzada la pelea. Fue crudo, primitivo y brutal. Para los humanos, también fue una oportunidad sin precedentes para demostrar su valía entre los seres más feroces de la galaxia. Tadeo aceptó sin dudarlo. No porque ansiara la gloria o buscara venganza, aunque algunos podrían decir de lo contrario, pero porque negarse habría sido visto como debilidad. Además, en el fondo, disfrutaba del desafío. Había emoción al enfrentar algo más grande, más fuerte, más rápido y salir victorioso. Mientras se preparaba para él, en la batalla, Thaddeus no pudo evitar sentirse incómodo. Algo en toda esta terrible experiencia se sintió mal. Los Kite no eran conocidos por justicia, y aunque las reglas parecían bastante sencillas, sabía que no debía subestimar a ningún oponente, especialmente uno elegido por la propia reina Kite. Su nombre era Sorala, y ella era diferente a todo lo que Thaddeus había encontrado. Entró a la arena flanqueada por dos imponentes guardias, su armadura carmesí brillando bajo los hijos gemelos de Citeran Prime. Su cabello era negro como la noche, con plata, patrones que brillaban como metal líquido. Sus ojos brillaban débilmente dorados, atravesando la bruma como si ella podía ver directamente en su alma. Se portaba con un aire de tranquila confianza, cada movimiento deliberado y calculado. Si Thaddeus no lo supiera mejor, juraría que ella estaba disfrutando esto. La multitud se reunió alrededor de la cañón. Estalló en vítores, o al menos lo que pasó por vítores entre los Kite. Sus rugidos guturales resonaron en las paredes rocosas, sacudiendo el suelo bajo los pies de Thaddeus. Él apretó su control sobre el bastón pesado que había fabricado con materiales recuperados, recordándose a sí mismo por qué estaba aquí. Esto no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de demostrar que la humanidad pertenecía entre las estrellas. Cuando llegó la señal, un ensordecedor explosión de bocina que silenció incluso a los espectadores más ruidosos. Sorala se movió primero. Ella se lanzó hacia adelante con imposible velocidad, sus garras se extendían como cuchillas. Thaddeus apenas logró bloquearla. Golpe, la fuerza de ella enviando ondas de choque a través de sus brazos. Retrocedió tambaleándose, apretando los dientes mientras se recuperaba. Su equilibrio, demasiado para probar las aguas. Intercambiaron golpes en rápido sucesión, ni ganando ventaja. Sorala luchó con una ferocidad que rayaba en lo salvaje, sus movimientos fluidos e impredecible. Cada golpe de sus garras dejaba rastros de chispas contra el terreno rocoso. Tadeo respondió con precisión calculada, usando su agilidad para mantenerse fuera de su alcance. Pero incluso él no podía negar la creciente fatiga que se arrastraba por sus músculos. Ella era implacable, incansable y absolutamente despiadado. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Tadeo juzgó mala. Dolge y la garra de Sorella rozaron su costado.
El dolor le explotó en las costillas y se tambaleó hacia atrás, agarrándose la herida. La sangre se filtró entre sus dedos, manchando el suelo polvoriento debajo de él. Trató de estabilizarse, pero otro golpe lo hizo caer tendido sobre su espalda. El mundo giró mientras luchaba por respira, el sabor metálico de la sangre llenando su boca. Por encima de él, Serala se cernía, sus ojos dorados entrecerrados. Por una fracción de segundo, Thaddeus pensó que era cambio, que así terminó su historia. Pero en lugar de asestar el golpe mortal, ella se arrodilló a su lado, su expresión ilegible. Entonces, ante su total incredulidad, ella se inclinó y presionó sus labios contra su herida, bebiendo la sangre que goteaba de ella. La multitud se quedó en silencio, sus jadeos colectivos resonando por el cañón. Incluso Thaddeus se quedó paralizado, demasiado aturdido para reaccionar. ¿Qué tipo de ritual retorcido era? ¿Esto? ¿Era esta una extraña tradición de los Kite? ¿O se estaba burlando de él? Saboreando su derrota, cuando finalmente se apartó, sus ojos brillantes se fijaron en los de él. Su voz era baja, casi reverente, mientras hablaba palabras que le provocaban escalofríos en la columna vertebral. Tú eres mi fin. Antes de que Thaddeus pudiera procesar lo que quería decir, Soraya se puso de pie y se volvió para dirigirse a la multitud. Ella crió, sus manos muy por encima de su cabeza, gritando algo en su lengua materna. Lo que ella dijera encendió un frenesí entre los espectadores, sus vítores convirtiéndose en cánticos que sacudieron la tierra. Thaddeus yacía allí, aturdido y confundido, preguntándose si simplemente sobrevivió a la pelea de su vida, solo para convertirse en parte de alguna profecía alienígena. Horas después, Thaddeus encontró. Él mismo estaba sentado en una cámara con poca luz dentro de la fortaleza de Kite, cuidando sus heridas con una mezcla de medicamentos, ungüentos y pura fuerza de voluntad. Sorala se sentó frente a él, su armadura carmesí reemplazada por una túnica suelta adornada con patrones intrincados que cambiaban como sombras vivientes. A pesar de la tensión entre ellos, ella no le había hecho daño. Más lejos. No físicamente, de todos modos. En cambio, ella lo miró atentamente. Ella. Mirada dorada que nunca flaquea. Entonces, Thaddeus comenzó a romper el silencio. Cuidado para explicar de qué se trataba todo eso. Bebiendo sangre, declarándome tu fin. No es exactamente un procedimiento estándar en el que vende. Sorala inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara la mejor manera de respuesta. Cuando hablaba, su voz tenía una cualidad melódica que desmentía la nitidez de sus palabras. Entre mis gente, la sangre es sagrada. Tiene poder, memoria, destino. Beber lo tuyo era inesperado, imprevisto, pero necesario. ¿Necesario para qué? Thaddeus, preguntado, su tono estaba impregnado de escepticismo. Porque la última vez que lo comprobé, la mayoría de la gente no ve por ahí bebiendo a sus enemigos a menos que estén tratando de enviar un mensaje. Un destello de diversión cruzó el de Sorala. Las características, aunque si eran genuinas o burlonas, Thaddeus no podía decirlo. Tú, malentendido. Esto no es un acto de dominación o crueldad. Al tomar tu sangre, me uní a ti. Tu destino ahora está atado al mío. Bueno, eso es reconfortante, murmuró Thaddeus en voz baja, ganándose una suave risita de Sorala. La comodidad tiene poco lugar en las pruebas que enfrentamos, respondió ella. Pero descansa. Asegurado, no busco tu destrucción. Al menos ya no. Tú probaste. Tú mismo digno hoy, Thaddeus Veilon. Pocos pueden soportar mi ira y vivir para. Cuéntalo. Gracias por el voto de confianza. Bromeó secamente, aunque no pudo reprimir una pizca de orgullo por ella. Reconocimiento. Aún así, las preguntas permanecían en su mente. Digamos que yo. Créeme. ¿Por qué yo? De todos los guerreros de la galaxia. ¿Por qué elegir? ¿Alguien como yo? Por primera vez desde su encuentro, Sorala dudó. Sus ojos brillantes se atenuaron ligeramente y sus hombros se hundieron como si estuvieran cargados por un peso demasiado pesado para soportarlo. Porque vi algo en ti durante nuestra batalla. Fuerza, coraje, determinación, cualidades. Eso me recuerda a alguien que una vez conocí. Thaddeus arqueó una ceja. Alguien. Importante, lo acepto. Mi hermana. Saraya admitió en voz baja. Ella era la más grande.
guerrero que nuestro clan había visto jamás, hasta que desapareció. ¿Desaparecido? Thaddeus se hizo eco, inclinándose hacia adelante a pesar del dolor que causó. ¿Qué le pasó? Eso, Sorella dijo, con la voz endurecida, es un cuento para otro momento. Baste con. Digamos que su pérdida dejó un vacío, uno que temía que nunca podría llenar hasta ahora. Thaddeus frunció el ceño, tratando de juntar los fragmentos de información que ella le había dado. Entonces, déjame aclarar esto. ¿Tú crees que de alguna manera estoy conectado con tu hermana? Por eso bebiste mi sangre y me declaraste tu fin. Es más complicado que eso, respondió Sorala crípticamente. Pero sí, en cierto modo. Tú lleva ecos de su espíritu dentro de ti. Quizás el destino nos unió por una razón. El destino tiene una forma divertida de hacer cosas, refunfuñó Thaddeus, frotándose las sienes. Mira, aprecio el destello dramático y todo, pero tengo responsabilidades en casa. No puedo dejarlo todo porque una reina alienígena piense que soy su hermano perdido hace mucho tiempo, reencarnado. Y, sin embargo, Sarella respondió con firmeza a su tono. No puedes negar la conexión entre nosotros. Ya sea que desees abrazarlo o luchar contra él, el vínculo existe. Ignorarlo solo nos llevará a la ruina a los dos. Thaddeus abrió la boca para discutir, pero se detuvo en seco. En el fondo, él sabía que ella tenía razón. Algo sobre su encuentro trascendió la mera coincidencia. Llámalo intuición, llámalo locura, pero no pudo sacudir él. Sintiendo que su vida había cambiado irrevocablemente en el momento en que sus labios tocaron su herida. Bien, suspiró, renunciando. El mismo a cualquier locura que le esperaba. ¿Qué sigue? Una sonrisa lenta se extendió. A través del rostro de Sorala, partes iguales amenazantes y triunfantes. Nos preparamos para guerra. Los días que siguieron se mezclaron en una neblina de entrenamiento, sesiones de estrategia y alianzas incómodas. Sorala no perdió tiempo en introducir a Thaddeus en las complejidades de la cultura Kaid, que resultó ser mucho más compleja y extraño de lo que había anticipado. Desde bailes ceremoniales realizados bajo los cielos escarlatas hasta combates brutales, partidos que lo dejaron magullado y maltratado, cada actividad tenía un doble propósito: fortalecer su vínculo y perfeccionando sus habilidades para las batallas que se avecinan. A pesar de sus diferencias, Thaddeus se encontró creciendo extrañamente. Aficionado a Sorala. Debajo de su feroz exterior había un ingenio agudo y un sorprendente sentido del humor. Ellos compartieron historias de sus respectivos mundos, intercambiando cuentos de triunfo y tragedia por comidas de carnes asadas y exóticas. Frutas. Aunque sus métodos a menudo chocaban, su fuerza bruta versus su precisión táctica complementaban el uno al otro de una manera que ninguno de los dos esperaba. Sin embargo, en medio de la camaradería se echaba una corriente subterránea de tensión. Sorala se quedó. Callaron sobre la verdadera naturaleza de la amenaza que enfrentaban, ofreciendo solo vagas advertencias de una invasión inminente. Los enemigos se reúnen más allá del horizonte, decía, con los ojos nublados por la preocupación. Buscan destruir todo lo que apreciamos. Thaddeus la presionó para obtener detalles, pero ella desvió sus preguntas con respuestas crípticas. Frustrado pero decidido, se lanzó a preparativos, sabiendo muy bien que el tiempo se estaba acabando. Una noche, mientras el crepúsculo pintaba el cielo en tonos de ámbar e índigo, Sorala condujo a Thaddeus a un mirador aislado con vistas al cañón donde habían luchado por primera vez. El aire era fresco y fresco, con el tenue aroma de las flores en flor. Por un momento, simplemente se pararon uno al lado del otro, viendo las estrellas brillar a la vida por encima de ellas. «Has llegado lejos», comentó Sarella, rompiendo el silencio pacífico. «Más lejos de lo que me atrevía a esperar. Mi objetivo es complacer». Thaddeus respondió con una sonrisa risueña. «Aunque tengo que admitir, no me inscribí en este elegido completo». «Tonterías». Sorala se rió suavemente. «Pocos lo hacen, pero el destino rara vez pregunta. Permiso antes de reclamar el suyo propio». Thaddeus la miró, notando la leve tristeza en su expresión. «Tú, realmente la extraño, ¿verdad? Tu hermana». Su mirada se suavizó, y por un momento fugaz. Al instante, parecía vulnerable. «Todos los días, pero quizás a través de ti, pueda encontrar
Cierro redención. Antes de que Thaddeus pudiera responder, un estruendo distante interrumpió su conversación. El suelo tembló bajo sus pies, y una sombra pasó por encima, borrando las estrellas. Sorala se puso rígida. Sus ojos dorados se entrecerraron mientras escudriñaba el horizonte. Allí, aquí, susurró, su voz teñida de pavor y determinación. Thaddeus siguió su mirada. Su corazón latía con fuerza. Anticipación. Fuera lo que les esperaba en la oscuridad, él sabía una cosa con certeza. La verdadera pelea fue solo comenzando. Cuando amaneció sobre Citeran Prime, el cañón se unió a la actividad. Los guerreros Kite se movieron con propósito, su armadura carmesí brillando bajo los soles nacientes mientras se preparaban para la batalla. Thaddeus estaba entre ellos, vestido con armaduras improvisadas hechas de materiales recuperados y reforzadas con tecnología. Rescatado de su barco. A su lado, Sorala irradiaba autoridad, su presencia, exigiendo respeto incluso de los luchadores más experimentados. El enemigo había llegado con fuerza, un ejército de drones mecanizados, pilotado por una misteriosa facción conocida como el Sindicato Vortak. Los rumores hablaban de sus orígenes, construcciones de IA deshonestas dobladas, sobre la dominación, impulsada por una lógica fría y carente de misericordia. Sus máquinas asomaban, grande en el horizonte. Sus marcos metálicos brillaban siniestramente mientras avanzaban hacia el cañón. «Esto es todo», dijo Sorala, con la voz firme a pesar del caos a su alrededor. «El momento en que entrenamos». «Porque», asintió, agarrando su bastón con fuerza. «Asegurémonos de que se arrepientan de aparecer». La batalla estalló con furia explosiva. Las fuerzas Vortak desataron un aluvión de explosiones de energía y proyectiles, lo que obligó a los defensores de Kite a dispersarse para cubrirse. Thaddeus se zambulló detrás de un dentado formación rocosa, evitando por poco un rayo láser que quemó el suelo donde había estado parado momentos antes. Él tomó represalias con una granada de plasma lanzada, desactivando un dron que se había acercado demasiado. Cerca de allí, Sorala luchó con ferocidad inigualable, sus garras atravesando el metal como si fuera papel. Ella saltó a la cima de una unidad mecánica más grande, abriendo su panel de control con un rugido primigenio. Saltaron chispas cuando la máquina colapsó. Su piloto se eyectó en una ráfaga de humo y llamas. A pesar de sus esfuerzos, la marea de la batalla parecía insuperable. Ola tras ola de drones irrumpieron en el cañón, abrumando a los defensores. Thaddeus y Sorala se vieron empujados más cerca. Juntos, sus espaldas casi se tocaban mientras formaban una desesperada línea de defensa. «No podemos seguir así. Para siempre», Thaddeus gritó sobre la guarida de las explosiones. «No tenemos que hacerlo, Sarella», respondió, su voz sombría. «Solo manténgalos alejados el tiempo suficiente para que los refuerzos». «Llega». «¿Refuerzos?» Thaddeus hizo eco incrédulo. «¿Quieres decir que hay más de...? ¿Vienes?» Sorala sonrió, aunque su expresión permaneció tensa. «Confía en mí, Thaddeus. La ayuda está en camino». Fiel a su palabra, el horizonte lejano pronto se iluminó, con destellos de luz mientras una flota de barcos Kite descendía de los cielos. Su llegada cambió el rumbo, desatando una granizada de misiles y rayos de energía que diezmaron las filas de Vortak. Envalentonados, los guerreros Kite avanzaron, empujando a los invasores de regreso hacia el borde del cañón. Pero la victoria tuvo un costo. Como el polvo, asentado y los sobrevivientes se reagruparon, Thaddeus notó a Sorala arrodillada junto a una camarada caída, con los hombros temblando de emoción reprimida. Se acercó con cautela, sin saber qué decir. «Perdimos buenos guerreros hoy», ella murmuró, su voz llena de dolor. «Demasiados». Thaddeus puso una mano sobre su hombro, ofreciéndole el poco consuelo que pudo. «Murieron luchando por algo que valía la pena proteger. Eso es, más de lo que la mayoría puede afirmar». Sorala lo miró. Sus ojos dorados brillaban con lágrimas sin derramar. «¿Y qué de nosotros, Thaddeus? ¿Qué será de nuestro vínculo ahora?» Él vaciló, buscando las palabras adecuadas. «Pase lo que pase después, lo enfrentaremos juntos. Tú mismo lo dijiste. Estamos atados por el destino. Bien podría aprovecharlo al máximo». Una sonrisa pequeña y agradecida tiró de sus labios. «Entonces forjemos un nuevo camino,
uno en el que ninguno de nosotros se encuentre. Sola. Mientras se encontraban en medio de los escombros de la guerra, el futuro se les presentaba como un capítulo no escrito. Desafíos. Indudablemente estaba por delante, pero por primera vez, Thaddeus sintió un rayo de esperanza. Juntos, él y Sorala se habían enfrentado al imposible y emergió más fuerte por ello. Las secuelas de la batalla dejaron cicatrices visibles e invisibles. El cañón, alguna vez fue un lugar de tranquila desolación, ahora llevaba las marcas de la devastación. Tierra carbonizada, metal retorcido y la persistente. Olor acre de circuitos quemados. Para Thaddeus, el peso de la supervivencia presionaba fuertemente sobre sus hombros. Él había luchado. Junto a los Kite, se ganó su respeto y forjó lazos que nunca imaginó posibles. Sin embargo, mientras encuestaba los escombros, no pudo evitar la sensación de que esto era solo el comienzo. Serala también parecía agobiada por algo más que la pérdida de sus guerreros. Pasaba horas en contemplación silenciosa, a menudo contemplando el horizonte donde las fuerzas Vortak se habían retirado. Thaddeus notó cómo sus ojos dorados se atenuaban cuando pensaba que no. Uno estaba observando, como si llevara secretos demasiado pesados para compartirlos. Lo que sea que la persiguiera, fue más profundo que la guerra. Simplemente sobrevivieron. Una noche, mientras los soles gemelos se sumergían debajo de los escarpados acantilados, proyectando largas sombras sobre él. Cañón. Sorala se acercó a Thaddeus. Su túnica carmesí se ondulaba suavemente con la brisa fresca. Y por un momento, ella miró, menos como una reina guerrera y más como alguien agobiado por una antigua maldición. «Debemos dejar este lugar», dijo. Sin preámbulos, su voz baja pero urgente. «El Vortak volverá más fuerte y más decidido. No podemos enfrentarlos aquí». Thaddeus frunció el ceño, apoyándose en una formación rocosa mientras la estudiaba. «Vete. ¿A dónde se supone que debemos ir? Tienes un planeta entero lleno de gente que te necesita. Y los he llevado a la ruina». Sorala chasqueó, su tono agudo, con autodesprecio. Luego más suave, agregó. «Le fallé a mi hermana. Fallé mi clan. Si nos quedamos, los condenaremos a todos». Sus palabras golpearon a Thaddeus como un puñetazo para el intestino. Ya había visto destellos de su vulnerabilidad antes, pero esta cruda admisión lo tomó desprevenido. «Tú eres no fallarle a nadie», dijo con firmeza. «Hoy mantuviste la línea. Le diste tú. La gente tiene una oportunidad de luchar. Una oportunidad no es suficiente». La voz de Sarella se elevó, teñida, con desesperación. «Los Vortak no son como otros enemigos, Thaddeus. Ellos no negociar o retirarse. Ellos consumen. Todo lo que tocan se convierte en ceniza. Y, si descubren lo que realmente eres». Ella se alejó, su mirada parpadeándose con una mezcla de miedo y asombro. «¿Qué soy?». Thaddeus repitió, enderezándose. «Cuidado de explicar eso, porque la última vez que lo comprobé, solo soy un tipo que intenta sobrevivir». Sarella dudó. Su mandíbula se tensó como si luchara por confiar más en él. Finalmente, ella suspiró y le hizo un gesto para seguirla. Caminaron en silencio hasta que llegaron a un arco oculto dentro de las paredes del cañón, su entrada oscurecida por enredaderas gruesas. Adentro, el aire era fresco y húmedo, iluminado débilmente por musgo bioluminiscente aferrado al techo. «Este es un terreno sagrado», explicó Sarella, con la voz apenas apagada, por encima de un susurro. «Guarda recuerdos más antiguos que los de mi gente. Recuerdos ligados a mi hermana y quizás a ti». Se arrodilló junto a un pedestal de piedra grabado con intrincados grabados, símbolos que pulsaban, débilmente con una suave luz dorada. Extendiendo la mano, trazó los patrones con las yemas de los dedos y el resplandor, intensificado. Las imágenes comenzaron a formarse en el aire sobre el pedestal. Visiones de batallas, rituales y figuras envueltas en sombra. «Hace mucho tiempo», Serala comenzó, «mi hermana previó una gran calamidad. Ella hablaba de un ser de más allá de las estrellas que llevaría la llave de nuestra salvación o destrucción. Un guerrero marcado por destino cuya sangre despertaría poderes enterrados profundamente en nuestro mundo». Thaddeus miró fijamente las imágenes flotantes, su mente acelerada. «¿Crees que yo? Eso es una locura. No soy nadie especial. Te subestimas a ti mismo».
Sorala respondió, levantándose conoce su mirada. Tu fuerza, tu resiliencia, reflejan la de ella. Y cuando yo bebí tu sangre durante el juicio, lo sentí. Sentí los ecos de su espíritu dentro de ti. Esa conexión, es por eso. Los Vortax te buscan, porque no se detendrán ante nada para destruirte. Un escalofrío corrió por la columna vertebral de Thaddeus. Entonces, ¿qué hacemos? Esconderse, correr, pelear, todo lo anterior. Sarella respondió sombríamente. Primero, viajamos a Hearthstone, la fuente del poder de mi gente. Yace en lo profundo, dentro de la expansión prohibida, una región envuelta en tormentas y custodiada por criaturas que incluso los más valientes temen. Solo allí podemos descubrir la verdad sobre su papel en esta profecía. Thaddeus se cruzó de brazos. El escepticismo se enfrenta a la curiosidad. Suena como una misión suicida. Puede muy bien. Sí, admitió Sorella, resuelta su expresión. Pero quedarse aquí garantiza fracaso. No dejaré que mi gente o tú caigáis al Vortac. A pesar de su reservas, Thaddeus se encontró asintiendo. Ya no había vuelta atrás. Ya fuera por destino o pura coincidencia, su camino se había entrelazado con Sorales, y les debía a ambos verlo. A través. El viaje a la expansión prohibida resultó agotador. El terreno cambió impredeciblemente de abrasador. Desiertos a tundas heladas. Cada paso pone a prueba su resistencia. En el camino, se encontraron con restos de Vortac. Ejército. Se enviaron grupos de exploración para localizarlos. Cada escaramuza los dejaba maltrechos pero vivos. Su vínculo crece, más fuerte con cada victoria compartida. Por la noche, acurrucados alrededor de fogatas improvisadas, hablaban. Sorala compartido. Historias de su infancia, de crecer bajo la sombra de su hermana y esforzarse por estar a la altura de su legado. Tadio relató historias de su propia vida, sus luchas como soldado, los sacrificios que había hecho y los sueños que había abandonado. En el camino, poco a poco, comenzaron a entenderse de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Uno particularmente frígido. Noche mientras los copos de nieve se arremolinaban a su alrededor. Sorala rompió el silencio con una pregunta que sorprendió a Thaddeus. ¿Crees en el destino, Thaddeus? Él se rió secamente, lanzando otro leño en el fuego. En realidad no. La vida es demasiado desordenada para algo como el destino, para tener sentido. La mayoría de los días siento que solo lo estoy agitando. Y sin embargo, Sarella, divertida, sus ojos dorados reflejaban las llamas. Aquí estamos, unidos por la sangre, obligado por el propósito. Quizás algunas cosas están destinadas a ser. O tal vez solo estamos tontos obstinados que se negaban a rendirse. Thaddeus respondió con una sonrisa, pero en el fondo se preguntaba si ella podría tener razón. Cuando amaneció en el horizonte, pintando el cielo en tonos rosados y dorados, siguieron avanzando. Por delante yacía el corazón de la extensión prohibida, un laberinto y un valle envueltos en una niebla perpetua. Dentro de ella esperaban respuestas y peligros. Apenas podían imaginarlo. Cuando finalmente llegaron a la entrada, el aire se quedó anormalmente quieto. La niebla se arremolinaba a su alrededor, amortiguando el sonido y distorsionando la visión. Sorala puso una mano en el hombro de Thaddeus, con el agarre firme. Quédate cerca. Confía en nada de lo que veas. Se aventuraron en la niebla, guiados solo por el débil pulso de la energía de Hearthstone. Las sombras bailaban en los bordes de su visión, tomando formas que desafiaban. Lógica. Susurros resonaron en idiomas que ninguno entendía, instándolos a dar marcha atrás. Sin embargo, siguieron adelante, impulsados por una determinación compartida. De repente, el suelo tembló bajo sus pies. De la niebla emergió una criatura colosal, una bestia serpentina con escamas que brillaban como plata líquida y ojos. Eso brillaba con inteligencia malévola. Se levantó hacia atrás, dejando escapar un rugido ensordecedor que sacudió al mismísimo tierra. Sorala dio un paso adelante, sus garras extendidas y su postura inflexible. «Este es el guardián», dijo, con la voz firme a pesar del terror que se avecinaba ante ellos. «Protege la piedra de hogar y juzga a los indignos de acercarse». Thaddeus apretó su bastón, preparándose para otro pelea, pero cuando la bestia se abalanzó hacia ellos, Sorella levantó una mano, deteniendo su avance con una sola orden en su mano.
Lengua nativa. La criatura hizo una pausa, sus ojos brillantes entrecerrándose a mirarlos. Para asombro de Tadio, el guardián inclinó su enorme cabeza y se hizo a un lado, abriendo un camino hacia adelante. Sorala se volvió hacia él. Su expresión. Ilegible. Reconoce tu presencia. Tu sangre lleva autoridad incluso. No puedo negarlo. A medida que se adentraban más en el valle, Thaddeus no pudo evitar maravillarse ante lo absurdo de todo. Aquí, él era, un simple soldado humano caminando junto a una reina alienígena hacia un artefacto mítico que supuestamente sostenía el destino de los mundos. Si alguien le hubiera dicho esto hace 6 meses, se habría reído en su cara, pero la risa no era una opción más. No cuando lo que estaba en juego era tan alto, y no cuando la mujer a su lado creía en él más de lo que él creía. Creía en sí mismo. Más adelante, la niebla se abrió para revelar una estructura cristalina masiva que pulsaba con energía radiante. La piedra del corazón. Su superficie brillaba con colores que parecían cambiar y bailar, respondiendo a su acercamiento. Sorella se arrodilló ante él, con las manos temblorosas mientras extendía la mano. «Esto es todo», susurró ella. «La fuente de todo». Sin embargo, antes de que pudiera tocarlo, el suelo se abrió debajo de ellos. Del pescador se levantó una figura vestida con armadura negra, su rostro oscurecido por un casco con forma de bestia gruñona. En su mano, empuñaba un arma que zumbaba con energía oscura. El Vortak. Sorala siseó, poniéndose de pie. «Nos han encontrado», intervino Thaddeus, avanzando, plantándose entre el intruso y la piedra de hogar. «Supongo que es hora de mostrarles a estos muchachos lo que sucede cuando te metes con nosotros». La figura inclinó la cabeza, su voz mecánica fría y desprovisto de emoción. «No puedes ganar, humano. Tu sangre nos pertenece». Con eso, atacó, desatando un torrente de explosiones de energía que obligaron a Thaddeus y Sorala a ponerse a cubierto. La batalla. Lo que siguió fue diferente a todo lo que habían enfrentado antes. Un ataque implacable de golpes de precisión y abrumador. Potencia de fuego. Sin embargo, a medida que avanzaba la pelea, Thaddeus sintió que algo se agitaba dentro de él. Un calor se extendió por sus venas, acompañado de destellos de memoria. No el suyo, sino fragmentos de batallas libradas. Por otra persona, alguien familiar. Miró a Sorala, que estaba encerrada. Combate con una agente Vortak, sus movimientos alimentados por la desesperación. Entonces, con una nueva claridad, se dio cuenta de la verdad. La conexión entre ellos no era solo simbólica. Era real y era poderoso. Invocando cada gramo de fuerza, Thaddeus cargó hacia adelante. El personal chisporrotea con energía extraída directamente de Hearthstone. Cuando golpeó, el agente Vortak se tambaleó. Su armadura agrietándose bajo la fuerza de su golpe. Por primera vez, Thaddeus vio miedo en sus brillantes ojos rojos. «Imposible». Raspó antes de colapsar en un montón de escombros humeantes. Respirando pesadamente, Thaddeus se volvió hacia Sorala, quien lo miró atónito en silencio. «¿Qué fue eso?», ella preguntó, su voz apenas audible. «Creo», respondió Thaddeus, con una sonrisa lenta, extendiéndose por su rostro. «Acabamos de arañar la superficie de lo que podemos hacer juntos». Unbónse a ellos. La derrota de Vortax fue solo un indulto temporal. Muy arriba, en el vacío del espacio, una flota de naves descendió sobre Citeran Prime, su intención clara. Erradica la amenaza que representan el guerrero humano y la reina Kite. La final. El capítulo de su viaje estaba a punto de comenzar, y esta vez no habría vuelta atrás. La llegada del Vortak. Fleet ensombreció a Citeran Prime. Su siniestra presencia borró a los hijos gemelos. Los guerreros Kite, ya cansados de las batallas anteriores, se prepararon para lo que sin duda sería su mayor desafío hasta el momento. Tadio y Sorala se mantuvo al frente de la defensa, su vínculo más fuerte que nunca. Pero sus probabilidades son sombrías. A medida que descendía la primera ola de naves, desatando devastadores rayos de energía que atravesaron el planeta. Atmósfera. Sorala se volvió hacia Thaddeus con una expresión de feroz determinación. «Esto es todo», dijo ella. Su voz se mantuvo firme a pesar del caos a su alrededor. «Luchamos no solo por la supervivencia, sino por la esperanza». Thaddeus asintió, agarrando su bastón con fuerza.
Entonces démosles algo por lo que recordarnos. La batalla estalló con intensidad sin igual. Las fuerzas Vortak desplegaron enjambres de drones e imponentes Mets. Cada paso que dieron, sacudiendo el suelo debajo de ellos, Tadio luchó con una nueva fuerza. Su conexión con Hearthstone amplifica sus habilidades. Cada golpe que lanzaba resonaba con poder puro, enviando ondas de choque a través de las filas enemigas. A su lado, Sorala, movida como una fuerza de la naturaleza, sus garras atravesaban el metal como si fuera papel. Pero incluso su poder combinado no fue suficiente para detener la marea. Oleadas tras oleadas de refuerzos Vortak llegaron, abrumando a los defensores. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un estruendo bajo resonó en el campo de batalla. Sonido diferente a todo lo que habían escuchado antes. Del horizonte emergió una flota de barcos como ninguna otra que Thaddeus hubiera visto. Elegantes y angulosos, llevaban marcas que los identificaban como pertenecientes al Acuerdo Galáctico, una alianza de civilizaciones dedicadas a la paz y la justicia. A su mando estaba nada menos que el capitán Silas Renae, un líder humano. Thaddeus había servido una vez bajo durante sus primeros años como soldado. Espero que no pensaras que te dejaríamos tener todo él. Diversión. La voz de Silas crepitó sobre las comunicaciones mientras su buque insignia desataba una andanada de cañones de plasma, arrasando varios buques Vortak de una sola vez. Sorales miró hacia el cielo, con los ojos dorados muy abiertos de incredulidad. Tú, pidió ayuda. Puede que haya enviado una señal de socorro mientras estabas ocupado pensando en el destino. Thaddeus respondió con una sonrisa. Pensé que podríamos usar algunos refuerzos. Con la llegada de la flota Accord, la marea de la batalla cambió. Dramáticamente, los guerreros Kite se unieron detrás de su reina, envalentonados por el inesperado apoyo. Juntos, los tres, fuerzas, humano, Kite y Accord formaron una línea de defensa inquebrantable, empujando. El Vortak retrocedió hacia el borde del cañón. En el fragor de la batalla, Thaddeus se encontró cara a cara con el comandante Vortak, una figura imponente vestida con una armadura de obsidiana que irradiaba una aura de pura malicia. Sus ojos rojos cerrados sobre él, y levantó una enorme espada cargada de energía oscura. «Eres una anomalía», gruñó el comandante, su voz mecánica goteando con desdén. «Un defecto en el diseño de la existencia. Tú, será borrado». Thaddeus sonrió, canalizando todo el poder de Hearthstone en su bastón. «Sí. Bueno, los defectos tienden a quedarse por más tiempo de lo que cabría esperar». El choque entre ellos fue cataclísmico, sus golpes sacudiendo la tierra misma. Las chispas volaron cuando el metal se encontró con energía y el aire crujía de tensión. Finalmente, invocando cada gramo de fuerza, Thaddeus asestó un golpe decisivo. Eso destrozó el arma del comandante y la hizo tambalearse hacia atrás. Con una explosión final de energía, desató un pulso que sobrecargó sus sistemas, provocando que colapsará en un montón de restos humeantes. Como el último de las fuerzas Vortak se retiraron al vacío, el campo de batalla quedó en silencio. Agotado, pero victorioso, Thaddeus se arrodilló, recuperando el aliento. A su alrededor, estallaron vítores tanto de los guerreros Kai como de los soldados Accord, celebrando su arduo triunfo. Sorala se acercó a él, con su túnica carmesí rasgada y manchada de hollín, pero su espíritu intacto. Ella se arrodilló a su lado, colocando una mano en su hombro. «Lo hiciste», dijo en voz baja, con los ojos dorados llenos. «Con orgullo. Nos salvaste a todos». «Lo hicimos», corrigió Thaddeus, sonriendo a ella. «No podría haberlo hecho sin ti o tu gente». Juntos, se levantaron y inspeccionó la escena. Aunque maltrecho y lleno de cicatrices, el cañón permaneció en pie, un testimonio de su resiliencia. El Kite comenzaron a atender a sus heridos y a reparar sus hogares, mientras la flota Accord se preparaba para partir, dejando atrás suministros y ayuda para ayudar en los esfuerzos de reconstrucción. Esa noche, cuando los hijos gemelos se pusieron en llamas de naranja y purple, Thaddeus y Sorala se encontraban en la cima de una cresta que dominaba el cañón. El aire estaba en calma, llevando consigo una sensación de renovación. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Thaddeus, rompiendo el silencio pacífico. Sorala sonrió, su mirada distante pero esperanzada. «Ahora reconstruimos. Mi gente lo hará».
Forjar nuevas alianzas con los suyos, de acuerdo con otros que compartan nuestra visión, de unidad, y quizás finalmente encuentre un cierre. ¿Y qué hay de nosotros? Thaddeus presionó suavemente, encontrándose con su mirada. Su sonrisa se ensanchó, suavizando el ángulos agudos de su rostro. Creo que todavía hay mucho por descubrir. Juntos, si estás dispuesto. Eso es. Thaddeus se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Simulacro de exasperación. Supongo que no tengo muchas opciones, ¿verdad? Parece que el destino tiene manera de mantenerme atado a ti. Sorala rió, el sonido ligero y melódico. Llámalo destino si es necesario. Yo lo llamo asociación. Mientras estaban allí parados, al ver emerger las estrellas una por una, Thaddeus sintió una profunda sensación de satisfacción. Él había comenzado este viaje como un guerrero solitario que busca un propósito, y ahora se encontró rodeado de aliados, amigos y alguien que lo vio, no como un simple humano, sino como un igual. En los días siguientes, Thaddeus asumió su papel de puente entre mundos. Bajo la guía de Serala, ayudó a fomentar el entendimiento entre los Kite y la humanidad, estableciendo el fundación para un futuro más brillante. Su vínculo se convirtió en un símbolo de unidad, prueba de que incluso las conexiones más improbables podría provocar un cambio. Y así, bajo la atenta mirada del cosmos, dos guerreros, un humano, un extraterrestre, encontraron consuelo en la compañía del otro. Se habían enfrentado al imposible y habían salido victoriosos, demostrando que a veces las mayores victorias no se obtienen en el campo de batalla, sino en los corazones de aquellos lo suficientemente valientes como para creer en un mañana mejor. Mientras la galaxia sanaba lentamente, a partir de las cicatrices de la guerra, Thaddeus y Sorala forjaron una vida juntos, mezclando sus culturas y tradiciones, en algo exclusivamente suyo. No siempre fue fácil, pero valió la pena, porque el uno en el otro no habían encontrado solo un compañero, pero un hogar. Y así, en medio de las estrellas, su historia llegó a su final feliz. Una historia de coraje, conexión y el poder perdurable de